Saludamos a Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la COE, presidente del IEE. Íñigo, muy buenas, muchísimas gracias por atendernos estos minutos. Hola, buenas tardes. Bueno, Íñigo, empezando por una fotografía general, ¿no? Estamos ya intentando adelantarnos a cuál va a ser el escenario central que vamos a afrontar en 2023. Vosotros lo calificáis como un año en el que el gran riesgo va a ser esa ralentización. ¿Cuáles van a ser los principales factores que nos van a conducir y nos van a mantener en esa situación? Bueno, en primer lugar, nosotros y la economía española en particular no somos ajenos a lo que está ocurriendo en la economía mundial, que tiene básicamente dos características: una alta tasa de inflación, unos bancos centrales que están reaccionando de forma rápida y contundente a esta inflación con aumentos de los tipos de interés a una velocidad histórica, y un proceso de desaceleración económica a nivel global, ¿no? En el caso español, pues hemos visto que la tasa de inflación sigue siendo muy elevada. Es cierto que llevamos ya varios meses con una corrección. El último dato de inflación está en el 6,8% para el mes de noviembre. Y bueno, si esperamos que para el año próximo continuemos con esa desaceleración de la inflación. Hoy hacíamos las previsiones del Instituto de Estudios Económicos. Creemos que la inflación media, tanto la subyacente como la inflación general, se situará en el 4% de media en el año 2023, y lo que sí vemos es una fuerte desaceleración del crecimiento económico. Es decir, no esperamos crecimientos muy elevados para el próximo año, alrededor del 1%. Sí vemos resistencias desde el punto de vista del empleo. Las empresas están haciendo un gran esfuerzo por mantener el empleo, y vemos riesgos, ¿no? Riesgos en la economía, ¿no? Y yo destacaría que quizás tres, ¿no? En primer lugar, riesgos de que la inflación se desacelere menos porque haya, digamos, indexación de los salarios o efectos de segunda ronda. Vemos un riesgo de que los tipos sean más altos de lo inicialmente previstos, pues porque, por ejemplo, o bien que haya indexación de salarios, o bien que las políticas fiscales y presupuestarias de los gobiernos sean muy agresivas y hagan que la inflación sea difícil de reducir, ¿no? Pero existen estos riesgos encima de la mesa, y sobre todo va a ser un año de mucha incertidumbre. Desde luego un año de mucha incertidumbre, año en el que, como nos decías, seguimos viendo un riesgo de inflación al alza. De hecho, el Banco Central Europeo hoy también mantenía esa postura. Claro, venimos de una semana marcada por bancos centrales, por la Reserva Federal, Banco Central Europeo, que han adoptado ya las últimas decisiones de tipos del año. Nos han indicado ya en esos mensajes que destinaban que van a seguir en ese proceso de más subidas de tipos de interés, que es su herramienta para luchar contra la inflación. Claro, ponemos en duda hasta qué punto o en qué momento van a ellos considerar que es suficiente en ese proceso de subidas de tipos de interés. Ni ellos mismos saben realmente hasta dónde deben llegar, es decir, dónde deberían situar ese tipo máximo, pero cuando hablan de un escenario de recesión, al menos en el caso de Europa, porque sí que es cierto que en Estados Unidos Jerome Powell esta última vez no se quiso mojar tanto, Christine Lagarde sigue afirmando que la recesión que vamos a tener en el viejo continente va a ser suave y corta. Claro, nos preguntamos hasta qué punto es fiable esa perspectiva que baraja el Banco Central Europeo, cuando venimos también de un error bastante reciente por parte de los bancos centrales, cuando hablaban de una inflación transitoria con relativa tranquilidad, y luego no fue así. Bueno, en primer lugar, efectivamente, la única herramienta que tiene el BCE para actuar contra la inflación es la subida de los tipos de interés. También es cierto que la inflación en Europa se debe más a una inflación de costes que a una inflación de demanda, cosa que en Estados Unidos es lo contrario. La inflación es más una inflación de demanda que de costes, pero en definitiva el BCE es el único instrumento que tiene para controlar la inflación y la subida de tipos de interés. Lo que es importante es ayudar al BCE en su política monetaria para que la subida de tipos sea lo menos dolorosa posible y afecte lo menos a la actividad. Y hay dos factores que van a contribuir a que esos tipos de interés sean más bajos o que suban menos, ¿no? En primer lugar, como comentaba anteriormente, la prudencia en lo que es la subida de los salarios. Es decir, si hay una espiral inflacionista salarios-precios, pues lógicamente el BCE va a subir más los tipos. Y en segundo lugar, las políticas fiscales. Es decir, los gobiernos tienen que ser prudentes en sus políticas fiscales. Cuanto más gasto sin financiar se genere, mayor será la subida de tipos. De la misma forma
que hace unos meses se dio barra libre a los gobiernos europeos para afrontar la crisis del COVID, pues porque la inflación en aquel momento era baja. Ahora mismo que la inflación está en doble dígitos en muchos países europeos, es muy importante que la política fiscal acompase a la política monetaria y no le meta más leña al fuego, ¿no? Entonces esos van a ser factores, ¿no? Nosotros en la COE no prevemos un escenario de recesión para el próximo año. Si vemos una desaceleración importante de la economía, el cuarto trimestre de este año, pues posiblemente el crecimiento sea ligeramente superior al 0%, 0,1, 0,2. Y más que una situación de recesión, lo que estamos viendo es una situación de un crecimiento muy suave y muy moderado de la economía. Es decir, y donde el empleo está siendo muy resistente. Lo que es importante es que más allá de las políticas del BCE, las políticas que implementen los gobiernos sean políticas que favorezcan a la empresa. El beneficio empresarial se ha visto muy mermado por el COVID y por la inflación, porque han aumentado los costes de las empresas. No podemos subir las cotizaciones sociales, no podemos seguir subiendo la imposición a las empresas, los tributos y los costes de las empresas de todo tipo. De lo contrario, pues la recuperación se va a resentir. Bueno, en el informe vosotros de hecho habláis de que el riesgo de ir hacia una etapa de estanflación es cada vez mayor y también habláis precisamente de la importancia de que las políticas fiscales vayan de la mano con la política monetaria. Lo hemos estado viendo, la necesidad de que ambas políticas vayan de la mano, que actúen de forma coordinada. Vimos la necesidad, además, imperiosa de que esto sucediera en Reino Unido. Recordemos el colapso que tuvo que evitar el Banco de Inglaterra en el sistema de pensiones británico a tenor del mini presupuesto que publicaba Kwasi Kwarteng con Liz Truss. Y estamos viendo también cómo los bancos centrales están repitiendo esta misma premisa, ¿no? Que los gobiernos saquen adelante medidas de apoyo a empresas, a hogares, pero que sean ayudas limitadas en el tiempo, es decir, que sean ayudas temporales y que sobre todo vayan a aquellos colectivos que puedan ser más vulnerables o quienes estén en una situación más precaria. ¿Por dónde deberían pasar ahora los próximos movimientos por parte de los gobiernos en esa petición del Banco Central Europeo? Porque no se está produciendo del mismo modo entre los países europeos. Bueno, la situación presupuestaria de los países europeos es muy distinta de unos a otros. No es lo mismo el caso español que el caso alemán. El margen presupuestario que tenemos en España es muy limitado. Tenemos el déficit público estructural, el que no tiene en cuenta el ciclo, más elevado de Europa. Es decir, este año, a pesar de tener los mayores ingresos de la historia de nuestro país, ingresos tributarios, tenemos un déficit público descomunal. Que nosotros tenemos un problema fundamentalmente de gastos más que un problema de ingresos. Y en España tenemos que racionalizar el gasto público, tenemos que saber usar el dinero, el gobierno tiene que usar el dinero que tiene disponible de una forma racional, inteligente y realmente dirigida a los que realmente lo necesitan. El margen presupuestario es muy limitado. Y además se tiene que tener en cuenta, se tiene que lanzar un programa a medio plazo, digamos, donde se explica a los mercados cómo se va a reducir ese déficit público y que además sea creíble, ¿no? El caso del Reino Unido pues, es un caso claro donde el gobierno pues, en un momento determinado decidió reducir impuestos sin financiar y eso generó un cierto desconcierto en los mercados, ¿no? En nuestro caso, pues bueno, tenemos un montón de gasto público que hay que explicar cómo se va a financiar y si hay que reestructurarlo y reducirlo, como creemos que desde la COE, es decir, que el ajuste presupuestario tiene que ser a través de racionalizar el gasto público, de mejorar las prestaciones sociales, de mejorar, digamos, los servicios públicos, pero haciendo del gasto racional. El gasto superfluo en España lo hemos estimado que está en 50-60.000 millones de euros. Hay mucho margen para reducir gracias dentro de la Administración. Pues Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la COE, presidente del IEE, nos quedamos con estas principales claves del informe de coyuntura que habéis lanzado. Como decimos, poniendo la ralentización en foco como principal riesgo de 2023. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Muchísimas gracias a vosotros. Enseguida pasamos al análisis bursátil, como decimos.